Shalom de vuelta. Ahora vamos a revisar de la Parashat Tetzaveh. Estamos en el Olé número 1. El tema, la unidad ilumina. La nación de Israel surge en el seno del exilio y el sufrimiento. Desde entonces da tumbos entre una y otra condición. Aún así, lucha por conservar su identidad y por volver a casa. Escucha, Israel. Desde la sección anterior se ha dado a conocer sobre las donaciones y sobre la elaboración del Mishkan. Ahora Akadosh Baruj Hu le ha solicitado a Moshe que ordene a los Bene Israel para que hagan una donación de aceite de oliva puro para el alumbrado. Y este será como donación de Moshe y que servirá para encender la menorá. El encendido de la menorá correrá a cargo de Aarón y sus descendientes perpetuamente, quienes a su vez serán investidos con esa misión. Como su servicio es de Kedushá, incluso sus vestiduras serán confeccionados por sabios en la confección de elementos como el pectoral, el efod, el manto, la túnica, cofia y una faja. Cada una de ellas envuelve al Cohen Gadol con gloria y esplendor. Y es un precepto para los Kohanim que uno de ellos, a Cohen Hagadol, vista estas vestiduras. La primera prenda de Kedushá confeccionada será el efod. Tendrá 2 hombreras que portarán 2 piedras de ónix que estarán grabadas con los nombres de cada tribu, 6 según el orden de nacimiento. Este es un acto de remembranza permanente, pues los nombres se han tallado como grabadura de sello. Esta prenda en las piedras de ónix representa la responsabilidad del Kohen Hagadol de ministrar siempre delante de Akadosh Baruj Hu en favor del pueblo. El Zohar explica: asimismo mandarás a los Bene Israel y tú harás llegar a ti a Aarón, tu hermano. Rab Hia dijo: ¿cuál es el significado de la expresión ¿y tú? En este y otros pasajes, por ejemplo, el «y tú hablarás a todos los hombres que son de corazón sabio, y tú tomarás de las especies más excelentes», en todos los casos contiene una referencia al mundo superior, esta palabra «y tú», que indica que la Shejina se ha unido con Moshe. Rab Ishak dijo: las lumbreras superiores y las inferiores, cuando están unidas, se les designa «y tú», como por ejemplo en el pasaje «y tú das vida a todos ellos». Por eso no dice meramente ordena, toma para ti, habla, etc., sino que dice previamente las palabras «y tú», porque en el tiempo de la construcción del tabernáculo el sol se unió con la luna y todos los aspectos divinos se fusionaron en un todo que descansaría sobre el lugar sagrado y bendeciría la obra de su construcción. Rab Elazar derivó la misma inferencia de las palabras. Entonces forjó Betzalel y todo hombre de corazón sabio en quien Akadosh Baruj Hu pone sabiduría y entendimiento. Rab Shimon dijo: también se puede probar del versículo «y tú hablarás a todos los que son de corazón sabio, a él a quien he llenado con el espíritu de sabiduría». Habríamos esperado que dijera «a ellos» en vez de «a él», pero la forma singular se refiere al corazón, que él ha llenado con espíritu de sabiduría, como está escrito: y el espíritu de Akadosh Baruj Hu descansará sobre él. El espíritu de sabiduría y entendimiento. Por eso fue necesario decir a aquel a quien yo he llenado con el espíritu de sabiduría, a fin de mostrar que el sol se unió con la luna
en una plenitud omniabarcadora. Por la misma razón se emplea y tú en todos los casos que hemos considerado. Entonces Rab Elazar dijo: ¿cómo entonces se ha de entender todos los pasajes que comienzan con y tú? Rab Shimon respondió de esta manera: y tú acercarás a ti a Aarón para llegar y unir con él, de esta manera adecuada al misterio del nombre santo. Y tú hablarás a todos los que son de corazón sabio. Esto indica que ninguno de ellos vino para hacer la obra de las vestiduras de Aarón antes de que el Espíritu Santo hablara en ellos, instándoles a comenzar. Y tú ordenarás a los Bené Israel que traigan aceite puro para la luz. Indica que fue, una vez más, el Espíritu Santo quien les urgió a hacerlo y arrojó su luz sobre ellos para que pudiesen efectuar la obra con todo su corazón. Y tornarás especies excelentes. Tiene la misma significación que y acercarás a ti a Aarón. En realidad, todas las repeticiones de la locución y tú que aparecen en relación con la obra del tabernáculo contienen esta implicación en la que en primer lugar fueron movidos por el Espíritu Santo para realizar tales obras. Entonces hay una intención del corazón completa. Respecto del aceite, aunque es recolectado y presentado por los Bené Israel, se entrega como donación a nombre de Moshe. Pero el servicio del encendido corresponderá a los Kohanim. El servicio del encendido de la menorá involucra a tantas partes como la importancia de su servicio. A los Bené Israel, como los proveedores materiales del elemento, que ya hemos aprendido, fueron motivados por el Espíritu Santo. A Moshe por su mérito, que ya hemos también visto que fue motivado por el Espíritu Santo. Y a los Kohanim, como los que encienden la luz, que también hemos visto, de acuerdo al Zohar, que también fueron movidos por el Espíritu Santo. Todo esto, en pocas palabras, está provocado por la unidad del Espíritu Santo. Esta virtud de la unidad proviene de él. Así se permitirá el encendido de la menorá. ¿Por qué el encendido de la menorá? Ya hemos explicado en algún momento, y si no lo haremos ahora, que la menorá ha sido uno de los elementos del mobiliario, de acuerdo a lo que está explicado en el Talmud, de difícil elaboración, que prácticamente una de las que la razón por la cual terminamos teniendo la posesión de la menorá tras varios intentos de los sabios por elaborar este elemento, finalmente vino ayuda del cielo para poder traer la menorá. Luego entonces era necesario que este elemento, en cuanto a su servicio, a su uso en esta tierra, también estuviera provisto de un elemento que viene del cielo, es decir, del Espíritu Santo, que es el que ha movido a los hombres del pueblo de Israel para traer el aceite. El Espíritu Santo que ha movido a Moshe para dar la orden y el Espíritu Santo que ha movido a los Kohanim para poder encender la luz de la menorá. Así es como se puede permitir el encendido de la menorá. Y el encendido de la menorá es una mitzvah que hoy en día se recuerda con el encendido de la luz continua que acompaña al Sefer Torah en las sinagogas. Hoy en día, cada uno dentro de la sinagoga provee el bien material, dinero, inspirados por el Espíritu Santo, para el alumbrado de la Torá, que es la enseñanza de Moshe, inspirada por el Espíritu Santo. Y esta se mantiene encendida por los ministros
inspirados por el Espíritu Santo, que atienden dicha sinagoga. Hoy no se puede encender la luz, diseminar, difundir la Torah, la luz, que en esto está significando, no puede encenderse sino el pueblo está en unidad, tocado por el Espíritu Santo. Enciende una luz. Hasta pronto.